efectivamente, pues hoy en día, ¿no? Es grato este nombramiento que me dan para fin de seguir apoyando el Taekwondo chiapaneco y pues con el compromiso de sumarnos al equipo de trabajo y hacer aportaciones para beneficio de la Asociación Chiapaneca Taekwondo y también para cada uno de los atletas. Gran trabajo y responsabilidad que asumimos en la vicepresidencia con el profesor William, pues muy contentos por este nuevo nombramiento y pues a seguir sumando esfuerzos y trabajo en equipo. Efectivamente, así es, cada uno de los objetivos que se explicaron dentro de la reunión y sobre todo, ¿no? Seguir sumando trabajo y esfuerzo en el Taekwondo chiapaneco y ansiosos, ¿no? Porque está dentro del proyecto ahorita el campeonato juvenil, el campeonato infantil que se va a llevar a cabo en septiembre y evento también de alto realce, ¿no? También el evento que se va a tener en noviembre, por lo que se suman trabajo de puras mujeres para hacer referencia y darle realce también al cáncer de mama. De mi parte, pues agradecido con la Asociación Chiapaneca Taekwondo, con nuestro presidente de la Federación Mexicana, el profesor Raimundo, por hacer acto de presencia y venir a dar validez a esta nuevo nombramiento. Y pues de mi parte, como institución del municipio de Motecintla, exhortar e invitar a mi población para que se suman y se inscriban a formar parte de esta institución de IOI Sandoval. Y pues ansioso, ¿no? Esperar este evento en septiembre, debido a que tuvimos una grata participación en Monterrey con la categoría de cadetes y pues ahorita esperando también la participación de mi atleta en categoría infantil, que está clasificado también. Buenas tardes, Oscar. Pues sí, estamos muy contentos ahorita con este nuevo nombramiento que me dieron, siendo parte ya del Consejo Técnico de la Asociación Chiapaneca 2021-2025. Estoy pues bastante contento porque el profe William pues me dio la invitación para hacer, más que nada para tener este cargo no tan importante que es la vicepresidencia técnica, y pues yo estoy pues pensando positivamente en trabajar con todos los entrenadores, de aportar lo que yo tengo de experiencia en el área de competencia, y sí, pues vamos a echarles las ganas con todos los entrenadores unidos. Vamos a hacer algunas juntas para poder reunirnos entre todos y que cada quien aporte también lo que considere en pro del deporte del taekwondo chiapaneco. Estamos muy contentos porque tuvimos una gran participación de afiliados de todo el estado, diferentes municipios, diferentes instituciones, quienes por unanimidad pues deciden, ¿verdad?, conformar a este nuevo consejo directivo, en el cual, nuevamente menciono, se están considerando varias instituciones, ¿no?, del estado. Personalmente me siento honrado que me hayan considerado nuevamente pues como secretario, ¿verdad?, para este ciclo 2021-2025. Definitivamente, ¿no?, continuaremos con todos los trámites, agilizando, ayudando a los profesores, enseñándoles para que pues no haya dilación en los registros de cintas negras, en la cuestión también del RUF, ¿verdad?, el llenado de las sábanas, etcétera, y sobre todo ahora que tenemos ya un nuevo módulo en la plataforma para que el maestro pues pueda dar de alta a sus alumnos y eso pues agilice el trámite del RUF, ¿verdad?, para el nuevo año sobre todo. Pues estamos muy contentos, ¿no? Nosotros hemos sido escuela federada desde nuestros inicios y somos escuela federada por convicción, no porque tenemos competidores, ¿no?, sino porque queremos formar parte de esta federación y de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo.